Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 2 sobre nuestro estudio corto de Abraham. Hay lecciones que podemos aprender todos de estos estudios. Un repaso rapidito de la primera lección. Siempre queremos estudiar de vez en cuando los personajes bíblicos, porque como repaso, las personas que Dios usa son de todos los ámbitos de la vida, de los ricos, pobres, educados, formales, informales, de toda personalidad sanguínea, melancólica, tranquila, controladora, todo, hasta los bipolares, como yo mencioné. Yo opino que David era bipolar. Y un alto porcentaje de ellos eran disfuncionales. Y de cada fondo, judíos y hasta gentiles. Y cuando estudiamos los personajes bíblicos debemos tener en cuenta lo siguiente: su humanidad, en qué se parecen a nosotros, cómo ellos ven a Dios y cómo Dios reacciona a ellos, sus cualidades y actitudes positivas y negativas, y su trayectoria de crecimiento positiva o negativa. Abraham, y pronto se va a llamar Abraham, al ser llamado, él retrata el Evangelio, muestra fe, la misericordia y la gracia de Dios, y más que todo, muestra la fidelidad de Dios para cumplir su pacto con Él y con nosotros. Como mencioné, no era Superman. Era un hombre normal, pero llamado por Dios y usado por Dios para hacer varias cosas. La vez pasada estudiamos Génesis 12, 1 a 3, y comparando este texto con Hechos 7, el discurso de Esteban ante los judíos religiosos, vemos que Abraham habló con Dios, o Dios habló con él estando en Mesopotamia, Ur de los Caldeos, diciéndole que dejara su familia y que fuera a un lugar que se llamaba Canaán, o en este caso el lugar donde Dios le iba a enseñar. Pero él solo medio obedeció a Dios, porque no fue hasta la tierra, fue hasta Harán, y llevó a su papá, a su familia y a su sobrino Lot. Sin embargo, Dios sigue trabajando con él y reforzando sus promesas. Dios es paciente. Lo que Dios quiere no es la perfección de nosotros, pero quiere una actitud humilde y con fe para crecer con Él. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar en Génesis 15, versículo 1. Viendo cómo Abraham sufre. Dice así: después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no tema, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Ok, entonces, después de estas cosas, dice versículo 1, después de estas cosas, después de solo medio obedecer a Dios, después de estas cosas, ¿cuáles son algunas de estas cosas? Antes de seguir en Génesis 15. Bueno, Génesis 12, 9 al 13, dice así: y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer:
He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Curioso, un fracaso grande con su esposa, y de no confiar en Dios. Siendo ella solo la hermana de él y no su esposa, dice él, los egipcios no lo iban a matar, pero iban a llevar a Sarai para tener relaciones con alguien. Entonces él, para protegerse a sí mismo, para salvarse el pellejo, como decimos, él dijo esa mentira. Y fue malo, pero aún en esto Dios interviene por la pura gracia y aún lo bendice. Versículo 14 hasta el 19. Y aconteció cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de faraón. Y ya sabemos para qué. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Bueno, ¿qué problema? Dios interviene. Y en este caso Faraón no tenía la culpa, pero Dios estaba formando una nación a través de Abraham. Y Dios le preserve la vida, y parece que preservó la dignidad de su mujer. Y yo creo que Abraham en este momento se siente indigno, pero Dios es Dios. Ok, Génesis 15:1, después de estas cosas. Una de las cosas fue Génesis 12, el fracaso con su mujer en Egipto. Otra de estas cosas, Génesis 13, 1 al 11. Dice así. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Recuerdan que no hubiera llevado a Lot, pero lo llevó. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Ves cómo el pecado se multiplica? 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fuera a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego,
como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Entonces, un problema familiar. Abraham se portó justamente, porque realmente él tenía derecho de escoger, no su sobrino, pero él se portó justamente, tal vez sintiendo la culpabilidad de haberlo llevado desde los caldeos. Entonces Abraham se portó bien, pero ¿qué tendría en mente durante todo esto? Tal vez pensaba, yo no hubiera llevado a Lot conmigo. Dios me dijo que dejara a mi familia. Lo malo que sufro es por mi culpa, por no haber obedecido a Dios. Entonces solo opinión puede ser que él estaba pensando así. Hasta en Génesis 14, él tuvo que rescatar a Lot. No vamos a leer esto, pero siempre tal vez siente la culpabilidad. Era hombre normal y ya había escuchado la voz de Dios, pero por miedo había cometido varios errores. Entonces, regresando a Génesis 15, ahora vamos a estar después de esta cosa, vamos a leer 1 al 6 para tener el contexto. Después de estas cosas que ya hablamos, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no tema, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Interesante porque no lo regañó por los errores, está creciendo. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o hijo, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Entonces, después de estas cosas, Dios lo restaura y lo renueva y comienza otra vez con la promesa. Hay que recordar que Dios tenía en mente establecer su pueblo especial en toda la tierra. Entonces, Él comienza a mostrarle que es por fe y no por vista. Es por fe y no por obras. Pues que Abraham creyó a Dios fue considerado justo. Y yo cuando enseño esto con mis alumnos, les explico de que Abraham era hombre normal y había fallado mucho, pero fue considerado justo por creer, igual que nosotros. Somos pecadores. Hemos pecado, pecamos, vamos a pecar, pero Dios nos considera justos cuando creemos. Bueno, entonces Dios va a seguir haciendo el pacto con Abraham. Siempre en el capítulo 15, comenzando con el 7. Bueno, leímos en el versículo 6 que creyó a Jehová. 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la
he de heredar. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ayuntaba. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo hasta el 21. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los carmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Ok. Lo que pasa es que Dios hace un pacto con Abraham, con unos animales, y lo que se llamaba en aquel entonces cortar el pacto. Entonces, entre los animales de sacrificio, los dos caminaban juntos en una forma de 8, recitando los términos del pacto, y así hacían un pacto uno con el otro. Sin embargo, en este caso, Abraham estaba dormido. Solo Dios recitó los términos que incluía una profecía. ¿Qué significa esto? Que todo tenía que ver con Dios y su poder y su promesa y su fidelidad, y nada con Abraham. Solo le tocaba a él creer. Y las profecías que Dios incluía la esclavitud en Egipto, 400 años. A veces me cuesta esperar un mes para recibir algo, pero ellos tenían que esperar 400 años y fue profetizado a Abraham. Y el Éxodo con grande riqueza, y vemos esto en el libro de Éxodo. Y un versículo que siempre me llama la atención es el versículo 16, la misericordia de Dios aún para los paganos. Bueno, vamos a leerlo una vez más y explicarle algo. 16. Y en la 4ª generación, entonces de este versículo, podemos entender que una generación sería 100 años, para los que están contando la generación antes de la venida de Jesús. Y en la 4ª generación volverán acá. ¿Y por qué? Bueno, nosotros sabemos que ellos anduvieron en el desierto por desobedientes, pero aquí dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Una razón por la cual ellos estuvieron 400 años en Egipto y 40 años en el desierto es para darle a los paganos un tiempo para arrepentirse. Dios siempre quiere mostrar misericordia antes del juicio. Y el pacto original de la tierra es de Egipto hasta lo que hoy día es Irak, Éufrates.
Y vemos que el mundo quiere quitar aún el poquito que tiene Israel en el mero Israel, pero la promesa a Abraham incluía un territorio grande que va a ser de ellos algún día. Y hay profecía muy interesante en Isaías que dice que aún los egipcios van a adorar a Dios y los asirios, y va a haber un camino desde Egipto hasta Asiria, todo esto en el territorio de Israel que Dios le dio a Abraham. Ahora yo puedo desviarme mucho porque es muy, para mí es muy emocionante todo esto de la tierra. Entonces, basta decir que el pacto original, la tierra, es mucho más que lo que Israel tiene hoy día, y aún el poquito que tienen, el mundo quiere quitarle esto. Pero Dios, como era fiel a Abraham, va a ser fiel a Israel hoy día. Bueno, unas aplicaciones prácticas de este pacto para nosotros hoy día. El pacto de mi salvación, muy unilateral. Dios hizo todo, pero requiere dos personas, el dador y el que recibe. Él me da gratuitamente el pacto de salvación, y Él hace todo igual que Dios hizo todo en el pacto con Abraham. Solo me toca creer. Otra aplicación es la paciencia de Dios en formarnos. Él tomó 400 años en Egipto formando un pueblo que realmente no lo conocía. Uno crece al responder hacia Dios y no apartándose de Él. Entonces Dios, gracias a Dios que Dios tiene paciencia para conmigo en mi camino de crecimiento con Él. Otra aplicación es la misericordia de Dios hacia nosotros. Yo estaba revisando mi vida desde mi niñez, mucho antes de recibir a Cristo, y veo la mano de Dios salvándome aún la vida cuando no merecía nada. Misericordia de Dios. Ahora dice en Génesis 15, después de estas cosas, nosotros tenemos estas cosas en nuestras vidas también, y Dios siempre nos trata con fidelidad a través de su pacto con Jesucristo, con nosotros a través de Jesucristo. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día. Gracias por lo que aprendemos de la vida de Abraham. Y gracias por tu fidelidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y hasta la próxima lección.